Hola amigos, hoy me he venido al circuito de Monteblanco a probar el Supra manual y el GR86 que hemos venido conduciendo en él hasta aquí. Va a ser un vídeo distinto, no es el típico vídeo de vuelta rápida, no, esto voy a hacerlo un poco formato blog. Es una presentación, no estoy en mi terreno que es el INTA, así que estoy ensayando, a ver qué tal me sale. Y nada mejor que empezar con el Supra manual. No me tiréis muchas piedras y por favor dejad comentarios a ver si os ha gustado este estilo de vídeo. Venga, nos vemos. ¿Cómo empieza uno haciendo un videoblog? Pues saliendo del hotel. Veréis tú la que voy a liar yo con la cámara esta. Venga, al coche. Y este va a ser mi primer coche. Ya me estoy peleando con el gimbal este. Bueno, vamos allá. Y en toda buena presentación no puede faltar nuestro amigo el navegador. Aquí estamos en Sevilla y vamos a Monteblanco, un camino que me sé perfectamente, pero que así todo me perderé, entonces tendré que seguir al navegador. Manual, estos botoncitos, habrá que probar alguno. Venga, vamos a Monteblanco, al circuito. Pues ya hemos llegado al circuito de Monteblanco. Vamos a ver qué nos depara el día. De este os cuento que ya hay precios para España. Son 32.900 la versión básica, digamos. 35.400 con el Touring Pack, que ahora os cuento qué es cada cosa. Y 37.900 la versión Circuit Pack. Son versiones que han hecho para el mercado español. O sea, en Europa no van a ser así. Es una cosa que han hecho aquí en España, para que os hagáis una idea. El Touring Pack lleva pastillas de freno deportivas y llanta de 18 pulgadas. Y el Circuit Pack lleva frenos gordos con discos más gordos, pinzas de 4 pistones hechas, aquí en España. Lleva las llantas de 18 pulgadas forjadas y los Michelin Pilot Sport Cap 2. Así como el Touring Pack lleva los 4S, el Circuit Pack lleva los Cap 2, que me parecen innecesarios, pero bueno, hasta que no lo pruebe no os diré. Y voy a seguir con el resto de la presentación. A ver lo que dure. Bueno, pues ahora es mi turno. Me voy a subir. Tengo que montar las GoPros para enseñaros, pero para que veáis un poco. El cambio manual. ¿Habéis visto cómo han distribuido la palanca de cambios y todos los mandos que tiene? El coche lleva un restyling además, que ahora os contaré. Pero bueno, voy a montar. A ver dónde pongo el cambio. Esta es una versión que no se va a vender en España, que está aligerada. No lleva asientos eléctricos, pesa 37 kilos menos. No lleva navegador, no lleva muchas... Bueno, sí no lleva navegador. Pero hay la versión aligerada que no viene a España. A mí el tacto del cambio, vamos a ver, la caja de cambios es de BMW. Lo que ha hecho Toyota ha sido desarrollar el embrague. El embrague es diferente. Aquí entra un poco coladillo. El embrague es diferente, pero el resto, una maravilla. Bueno, pues ya hemos terminado la vuelta. ¿Has pasado mucho miedo? ¿Qué va? Por favor. Muy bien, Dani. Lo haces muy bien, la verdad. Esto lo dice a la cámara. Luego, ahora cuando bajemos es cuando me da una paliza. En la siguiente toma salgo con el ojo morado. No es verdad. Respetas muy bien las físicas de los coches y sabes mucho. Bueno. Ten amigos para esto. Venga, nada.
cambio, perfecto. En cuanto a tacto, en cuanto a la coordinación con el embrague, me gusta. El recorrido de la palanca, lo veo bien. ¿Sabéis que le han acortado el desarrollo con respecto al automático? Que el automático ya no se vende en España, por cierto. Sí se vende fuera de España, pero en España se deja de vender. Solamente se va a vender el Supra 6 cilindros manual, que es lo que siempre hemos pedido, ¿no? Coches manuales y con muchos cilindros. Respecto al comportamiento, sí se nota una diferencia. Aquí hay algo distinto, sobre todo, mirar, en este punto en que yo meto dirección, es como más incisivo, no sabría bien deciros el qué. A lo mejor cuando tenga el coche en el INTA os lo puedo explicar, pero el coche es como que gira más plano del tren delantero. Bueno, de motor tenemos par de sobra, pero de sobra para hacer lo que queramos. No sé, me parece una buena elección, una buena combinación, porque es que además esto no lo vamos a ver muchas más veces. Por lo demás, estos son los asientos que lleva la versión normal, y luego la versión está especial en color blanco mate, que va pues el cuero este marrón. ¿Vosotros sabéis los nombres de los colores? Soy incapaz de recordarlos. Bueno, vamos a ver más cosas por fuera. Y esta parte nunca os lo enseño, pero como era aquí, junto al circuito, está muy chulo. Aquí. Esto está muy chulo. Vamos a ver qué... Espero que haya cosas nacionales. ¿Sabéis que una vez en una presentación... Sí, hombre, qué buena pinta tiene todo. Y ahora traerán más cosas. ¿Sabéis que en una presentación de BMW el M3 en Jerez... A ver, esto lo voy a contar en persona. ¿Sabéis que en una presentación de BMW en Jerez se cogieron el circuito entero para ellos, para presentar el M3, el E46? Fue en esa presentación, y los alemanes se traían hasta la comida porque no se fiaban. Luego, la siguiente presentación, que fue al año siguiente, que hicieron ahí, se conoce que un alemán se dio una vuelta por la zona, vio la comida y dijo: a partir de ahora comida española. Y desde entonces todas las presentaciones que se hacen en España tienen comida española. Será por algo. Pues aquí tenéis el Supra. Lo voy a enseñar con este blanco, que está bastante chulo. A ver, cambios. Exteriormente, si os dais cuenta, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, pues aquí está la diferencia. El logo en rojo. A ver, la gama de Supra ha cambiado en España. Ahora mismo solamente tienes dos versiones de Supra. Tienes el 2 litros, el Supra 2 litros, con cambio, obviamente con cambio automático, que se cuesta 59.500 y viene con el Touring Pack, es decir, con la suspensión adaptativa, el diferencial autoblocante y los frenos de este, ¿vale? Y luego está la versión el Supra manual, desaparece el automático de nuestro mercado y se queda el Supra con la versión, el motor 3 litros de 6 cilindros, manual, que cuesta por 71.500, que se llama el Performance Manual. Esas son tal como se van a quedar las versiones del Supra. Exteriormente, bueno, pues hay nuevos colores, incluso hay una versión blanco mate con el interior diferente color, de una piel tipo camello, color camello. No sé realmente, es que yo de colores ando muy justo. Tendrán esa versión. Os voy a enseñar el interior. A ver, interior. Primero que nos llama la atención, los 3 pedales. Bien. Asientos. Y esta parte, que esta es la parte, digamos, que es la importante. ¿Veis cómo han distribuido aquí todo? Cambio manual. Ahí os pongo cambio. Mirad el recorrido de la palanca.
El tacto de la palanca es brutal, de bueno. Vamos a ver, el cambio es BMW, pero el embrague es un diseño íntegro de Toyota, lo que es la parte del embrague. Eso no lo tiene el Toyota. Y luego también tiene el control de tracción y estabilidad, tiene una función que si el coche detecta unas determinadas condiciones, pues imaginaros que detecta que la carretera en vez de estar así tiene un 5% de inclinación y hay muchas zonas de curvas, te deja un mayor deslizamiento de la parte trasera. ¿Para qué? Pues para ayudar a girar el coche. Este es el interior. Luego, suspensiones. Han modificado el ajuste de los amortiguadores, pero ya no solo en este Supra manual, sino en todos los Supras. Me voy a poner aquí para que el viento nos moleste. En todos los Supras llevan otro ajuste de amortiguadores, han recalibrado la dirección y han modificado también algunos silent blocks, sobre todo del alojamiento de las barras estabilizadoras. Es decir, le han retocado un poquito el chasis, que sí que he notado algo distinto conduciendo, pero ya os digo que habrá que tenerlo en casa para probarlo bien. El motor permanece tal cual y el diferencial, pues obviamente es el diferencial autoblocante de discos, controlado electrónicamente, que ya tenía. Pero se ha recalibrado todo para la versión manual, como es lógico. Bueno, mirad el montaje que tienen aquí. ¡Anda! Hola, me he quemado con el café. Esta mañana me ha sacado tomando un té. ¿Sabéis quién es? Ah, que le estás Es pegando. Alex. Espérate, que ya que esto es vídeo, que esto es rollo blog. Ay. Alex, ¿tu canal cómo se llama? Te estás vengando de mí por lo de esta mañana, ¿verdad? Tu canal era Disney. Disney Plus Channel. Disney Channel. Netflix HBO. AMG. Flow Street, hombre. Siempre Flow Street, que hace cosas muy chulas y que a lo mejor un día hacemos algo juntos. Me ha dicho que tienen por ahí un circuito, que no sé qué, con unos coches, con unas cosas. Y yo digo, oye, pues si me invita, ahí vamos. Pues habrá que hacer algo con él. Claro que... Ven conmigo, ven conmigo. Ah, vale. ¿Dónde vamos? Tú esto no se lo digas a nadie. ¿Pero puedo entrar con el café aquí dentro? Sí. Mira. Chicos, mirad dónde nos hemos metido. Mirad, esto en las presentaciones, esto no lo saca todo el mundo. ¿Sabéis lo que es esto? Estos son discos de freno ya rodados, con sus pastillas ya rodadas. ¿Para qué? Para que en el momento en que el coche llega a un nivel de... Bueno, este ya está... O sea, estos los han quitado. ¿Veis? Mira, aquí están. Esos están nuevos a estrenar. Y en cambio estos, con sus pastillas ya rodadas, todo perfectamente listo, preparado para montar. Y ahí es donde tienen ruedas para aburrir. Ya ves. ¿Has visto? Pues sí. Tú esto no lo sabías, ¿verdad? A ver, no me atreví a meterme por si me decían algo, pero... No, es que nos van a decir algo en cuanto pero nos... te riñen a ti, en yo voy contigo. cuanto nos vean, da igual. Y cómo me gusta el GR86, madre, es que me encanta. Tú habla en alemán. Tú si esto te pones a hablar en alemán, ¿veis? Aquí todo y mira ruedas. A mí me encanta esto. Tienen aquí todo para que veáis el montaje, además. Aquí su Pilot Super Sport y los Michelin. Estos son los los Pilot Sport 4. Ojo, todas las pastillas y todo el material. Esto es una presentación, como Dios manda. Pero como Dios manda, ¿a que sí? Usted no me entiende. Venga, vamos fuera, antes de que nos echen. Y esto es como montan un box. Fijaros, aquí hay 3 box. ¿Cómo los han montado? Este es Dani, el encargado de pues, todo el tema de redes sociales, de famosos, de famosas. Como tú. Yo soy el que traigo los azucarillos. Y el señor Ares, que pronto haremos también, estoy intentando que se venga al canal. Tengo tantos amigos que quiero que vengan al canal. Y aquí tenemos el GR86.
que no es motivo de esta presentación. Realmente esta presentación es el Supra manual, pero lo tienen aquí. A España vienen, creo que vienen 200 unidades, así que ya os podéis dar prisa en ir a pedirlo. Es posible que aumenten, pero de momento ese es el cupo que hay. Y aquí hay unos cuantos, ¿eh? Dan ganas de llevarse uno. Insisto con este coche, esto ya sí que es igual que el Supra es un unicornio, ya un Supra manual. Este coche, esta configuración de motor boxer, puesto ahí abajo, propulsión trasera con autoblocante, coche ligero, cambio manual y ya un motor muy cachondo, esta configuración volveremos bueno, no sé si volveremos a verlo, pero esto es de los últimos super deportivos asequibles que se va a poder comprar. No es que os esté haciendo publicidad de Toyota, es que es así, estos son los frenos que trae, en España. Estos son los que va a traer en España la versión básica. Y luego, sobre esta versión, el siguiente pack lleva las pastillas deportivas con los Michelin, los 4S y llanta de 18, y el siguiente, que os lo he dicho antes, ya lleva las de 18 forjadas y las pinzas de 4 pistones con los discos grandes, que por lo que yo he probado este coche, mínimo hay que cogerlo con unos frenos serios, sobre todo si vas a rodar en circuito, se te van a quedar justos. Si no, si es para la calle, va sobrado de frenos. Y esto es el circuito Monteblanco. Bueno, y hasta aquí mi primer videoblog. Espero que os haya gustado. Yo creo que es un buen formato para presentaciones. Luego ya, sin dejar de lado nuestro habitual vuelta rápida en el INTA y tal, pero yo creo que esto es un buen formato. Supra manual. Con este ya es el tercero de los manuales que tiene Toyota de sus deportivos. Tiene 3 deportivos y los 3 los tiene manuales. El Yaris, el GR86 y ahora este. Es una pena que se pierda la versión automática. La verdad es que no es que... A ver, yo este coche ya me lo compraba manual, pero que es una pena no ofrecer las dos. Pero bueno, el coche va de cine, ya probaremos en el INTA a ver qué tal va. Y muchas gracias por estar aquí, por acompañarme hasta aquí. Acordaros de dejarme en los comentarios si os ha gustado, si no, si queréis que sea más largo, más corto, pues un poquito eso. No he conseguido manejar el gimbal, al final voy a pulso. Y nada, bueno, que nos vemos en el próximo vídeo, que será bien pronto. Venga, muchísimas gracias. Ah, por cierto, esto pesa, creo que son, ¿cuánto ves? ¿15 kilos menos? 17. Aquí tengo Actorares que me sopla, hoy no está Nachete. 17 kilos menos que el Supra automático. Bueno, nos vemos, adiós.